Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que veníamos. Recuerdo que la última clase que reportamos fue notación científica, ¿cierto? Eso fue lo último que trabajamos, hicimos unos cálculos ahí, por ahí había un error, alguien verificó al fin el error, lo hice mal, lo hice bien. Mi amigo, dime vos, que era el que me cuestionaba sobre el detalle del error. ¿No? Bueno, pues los invito a que recuerden, siempre que les digo que verifiquen, que hagan, verifiquen, revisen las cosas, no crean en mí, sino miren, si me equivoqué, pues revisen, ¿sí estamos? Para que no haya confusión después de pronto si me equivoqué en algo y es vital. Bueno, listo, muy bien. Y vamos a mirar una cosa que es lo de teoría del error. ¿Está de acuerdo? Que les dije que para que puedan mirar un poquito cómo abordar los problemas del experimento que hicimos, ¿cierto? Entonces, vemos un poquito cómo se calcula el error. ¿Listo? Vemos cómo se calcula el error de medida, el error instrumental, ¿sí? Que está asociado a los aparatos. Más que los errores vienen por arrumes, ¿sí estamos? Los errores, ¿sí? El error instrumental, pues como su nombre lo indica, está asociado a ¿qué? Al instrumento, al aparato que usamos para ¿qué? Para medir, ¿sí estamos? Ahí siempre hay un error. ¿Por qué? Porque más allá de que queramos o no, la precisión nuestra siempre está limitada. ¿Y de qué depende? De cuánto puede medir el aparato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden que teníamos aparatos que medían solo 1 centímetro. ¿Sí? Entonces el error experimental ahí, o el margen de error que tenemos nosotros, llega a ser de 1 centímetro. ¿Sí estamos? Sí. Nos podemos equivocar en 1 centímetro por encima o por debajo de la medida que tomamos. Y lo mismo pasa, entonces cuando ya la regla, entonces tenemos un error de medida y obviamente el error de medida es que menor, que tenemos más precisión en nuestro aparato, porque ya no mide al centímetro, ahora mide al ¿qué? Al milímetro. ¿Sí estamos? Y teníamos otro aparato que medía incluso más por debajo, ¿cierto? Que era el pie de rey, que ya decíamos que era de ¿qué? De 0.05 milímetros, eso es una cosa pequeña la medida. ¿Sí estamos? O sea, mucha más precisión. ¿Hay aparatos más precisos? Sí, hay uno que usan para calibrar alambre, no sé si lo han visto, que se llama tornillo micrométrico, sí. Que es girando así y con eso miden el grosor de un alambre. Incluso creo que tiene tanta capacidad de medida, digamos, en longitud, que incluso puede medir el diámetro de un cabello. Y eso pues ya es una precisión buena, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Depende de qué quiera uno, porque si uno está, por ejemplo, a nivel atómico, pues eso no sirve de nada, ¿cierto? Si uno de pronto está haciendo cosas como nanotecnología, entonces ahí ya ese aparato, pues, muy lindo y todo, pero la precisión es muy mala, porque no necesita que mida el orden de 10 a la menos 9 metros. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, ya depende. Y ese tornillo micrométrico, si mal no estoy, mide el orden de 10 a la menos 6, entonces siempre hay diferencia. Muy bien. También, siempre que uno toma una medida, uno dice que la medida va a ser igual al valor que vos mediste con el aparato. ¿Sí estamos? Al valor medido, a lo que se midió, no sé cómo ponerle. Bueno, generalmente lo ponen así, el valor medido, más o menos un error en la medida. ¿Sí estamos? En este caso lo voy a llamar un sigma, o lo llaman también un delta, bueno, como quieran. ¿Sí estamos? Así se reporta una medida. Entonces, por ejemplo, usted, su mamá dice: ay, papito, mijo, usted que está estudiando ingeniería, venga, le digo, necesito medir en closet, que es el juego que hemos hecho de cambiar el apartamento. ¿Sí estamos? Listo. Entonces usted le dice: listo, mamá, voy a medir. ¿Cómo le debe reportar la medida a su mamá? Dígame, no sé, invéntese un número que midió. ¿Cuánto midió? 1.56. ¿1 qué? 56. 1.56. Entonces le dice: mamá, de largo tiene 1,56 ¿qué? Metros. MTS no, M, ¿no? Metros. Miren lo que me acabo de encontrar en la calle, porque hoy ya hablé de esto y le tomé foto para que lo miren. Miren esto. Los voy a pasar el celular, ahí van mirando. Miren lo que me encontré hoy. Miren esta perla, miren esta joya. Joder, esto no. Pero quieto, solo esa foto, ¿no? No se pongan a mirar cosas que no deben, ¿cierto? Cualquier otra imagen no es mía. Miren.
Siga. Bien, mientras tanto, pero presionenle ahí, si no después se bloquea y grave. 1.56 metros. Entonces les pregunto, ¿este señor, ¿cómo es su apellido? Barajas. ¿Barajas le dijo bien a la mamá o no la medida? No. Paila, mal, dice un amigo. ¿Y por qué tan paila? ¿Qué fue lo que dijo mal Barajas? Porque no, puede tener un error. Sí, puede tener un error. Debe tener un error. Y su mamá, cuando usted le responda a eso, va a decir: mijo, ¿y el margen de error? ¿Qué es lo que le han enseñado allá? ¿Aló? ¿Si estamos o no? Va a decir su mamá: ¿cómo es posible que usted reporte una medida, mijo, y no reporte el margen de qué? De error. Entonces, Barajas, dígamelo todo. ¿Cuánto es el margen de error de esta medida? Más o menos, ¿cuánto? 1 centímetro. ¿1 centímetro? ¿Cómo lo leería uno ahí? Vea, 0,01 ¿qué? Metros. ¿Eso es 1 centímetro o eso es 1 milímetro? 0,01 metros. ¿Es 1 centímetro o 1 milímetro? Centímetro. ¿Cuánto? Centímetro. Centímetros. ¿Están de acuerdo? Profe. No, aquí. Pero La medida. rápido, antes de que se bloquee, perdieron. Muy bien. Entonces la medida es esta. Esta es la medida. Pregunto, ¿está claro? Siempre que reporten algo lo tienen que reportar ¿cómo? Así. Siempre. Otro ejemplo. ¿Listo, mi hermano? Oye, que se viene el otro ejemplo. Que MTS. Listo, muy bien. Bien, para que mantengan la tendencia. ¿Listo? Bien, otro ejemplo. Este aparato tiene un cronómetro. ¿Todos tienen cronómetro? ¿Aló? ¿Sí? Entonces miren. Experimento, saquen sus celulares. O bueno, unos tantos. Vamos a hacer experimento. ¿Listo? Entonces le dicen a uno: mire, determine el tiempo de caída de este borrador. ¿Listo? Creo que se está muy bajito. Vamos a llegar acá. Si me caigo en vivo en directo, queda para Guadalajara. Ya cronometrada la caída del profe, todos preparados. Listo, entonces pillen. Vamos a tomar el tiempo de caída desde acá. Pero así para que no ensucie acá. Entonces el tiempo de caída. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo. Vamos a escuchar reportes sobre el tiempo de caída. Listo, el tiempo del profesor 0,85. Listo. A ver, mijo, ¿cuánto? 0.0. ¿Por qué se inventa? No, ¿en serio se está? ¿0 punto qué? 01.04. ¿Cómo así? ¿No saben leer esa vaina o cómo es? Un segundo. 1,04 segundos. Los números pequeñitos son las décimas de segundo. ¿Sí estamos? A lo pilas, ¿no? Porque entonces ahí sí, si no saben leer los aparatos, ¿cómo van a guerrear? El primer cero, ¿cierto? Miren acá. Aquí debe aparecer los segundos. Estos son décimas de segundo. Y luego acá ya este número que aparece acá, si mal no estoy, ya eso recronometraría los minutos. ¿Sí estamos? Listo, entonces esto es 0.85 y lo que vos reportas es 1.04 porque ya apareció un dígito en el tercer numerito. ¿Sí estamos? En los números grandes. ¿Listo? Otro. 0,76. 0,76 segundos. 0,56. ¿Qué? 0,56. Uy, Colombia, 0,56. ¿Listo? 0,91. 0,91 ¿qué? Segundos. Amén. ¿Listo? Dejémoslo ahí. No es el señor Seg y buscaré una foto con Seg. ¿Listo? No, el señor Seg no existe, existe el señor S. ¿Sí estamos? Muy bien, entonces miren. Evidentemente esas medidas también hay que reportarlas ¿con qué? Con un margen de error, con una precisión en nuestro aparato que está asociada al famoso ¿qué? Sigma. ¿Sí estamos? Ese sigma también lo pueden notar, yo lo puedo notar así, EA, que es lo que denominaría uno el error absoluto. Aló, error absoluto. ¿Sí estamos? El error absoluto está determinado por la precisión del aparato. Entonces la pregunta es,
Aquí nos toca reportar un error absoluto. ¿Cuánto es? Más o menos ¿cuánto? Décimo de segundo. ¿Listo? ¿Cómo se lee eso? Más o menos ¿qué? 0,001. ¿Cuántos ceros? 0,01 segundos. ¿Sí estamos? Ese es el margen de error en nuestras medidas. 0,01 segundos. 0,01 segundos. Y acá lo mismo. ¿Preguntas? ¿Ahí vamos claros? Listo. Siempre deben reportar así. Siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estaba en la universidad me enseñaron eso, pero por allá yo no me acordé mucho. Y por allá alguna vez hice un proyecto, no me quedó muy bien porque no estábamos reportando bien que los errores. ¿Sí estamos? Entonces uno ahí va aprendiendo también. Uno aprende en la universidad o aprende en la guerra. Generalmente aprende más fácil en la guerra que en la universidad. Entonces, bien. Resulta que este error absoluto, que es la precisión del aparato, también uno puede mirar, después de que uno hace las medidas, con respecto al error absoluto, uno puede mirar cómo se calcula una cosa que se llama error relativo, que es básicamente un error en medida sistemática, o sea, a partir de aparatos, ¿sí? Instrumental, que le permite a uno determinar el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje me estoy equivocando? ¿En un 10%, en un 50%, en un 1000%? Si estamos, generalmente para que una medida sea buena, para que un físico, un científico, un ingeniero diga que la medida es buena, el margen de error porcentual debe estar por debajo del 10%. ¿Aló? Por debajo del 10%, no van a ir anotando, por debajo del 10%. 10%, 10%, 10% es lo aceptado. Si ustedes en su experimento de la clase pasada reportan un error relativo al 10%, yo les voy a decir, y entonces, ¿sirve o no sirve esa medida? ¿Usted me va a decir? No sirve. Que no sirve, porque el error relativo es que del 10 arriba. Entonces el error relativo que uno espera máximo, pues digamos aceptable, que uno diga, bueno, aguanta, es del 10%. Cuando los errores relativos son mayores, pues las medidas dejan mucho que pensar, mucho que desear. Y no es por culpa de la persona, es que de pronto el aparato que está usando ¿qué? No es lo suficientemente preciso. ¿Sí estamos? Y eso es importante. ¿Preguntas? ¿Ahí vamos claros? Sí. Receta de cocina para el error relativo. Receta de cocina para un error relativo. Miren, fácil. El error relativo va a ser igual. Es una regla de 3. ¿Sí estamos? El error relativo es una regla de 3. Aquí pongo el error absoluto en la medida. ¿Qué es quién? 0,0. ¿Estamos? Sobre el valor tomado o la medida tomada. ¿Sí estamos? Y como es porcentual, pues toca multiplicar por quién? Por el 100%. Es la manera de calcular el error relativo en la medida. Error relativo en la medida. Error absoluto sobre el valor tomado multiplicado por el 100%. Ejemplo. Tenemos esta que nos botamos hacia el azar y tenemos estas que si las tomamos con un instrumento que tiene una precisión, digamos, aceptable, que es a la décima de segundo. ¿Estamos? Entonces, listo. Pregunto yo. Katia, este no es mi décimas, esto es mi centésimas. ¿Cierto? Porque llega hasta 99. ¿Sí estamos o no? Yes. Listo. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, miremos esto. Entonces, primero vamos con esta medida, que es la medida que hizo ahí nuestro amigo con el closet. Entonces dice, el error relativo en esa medida va a ser igual al error absoluto. ¿Cuánto es? 0,01 metros sobre el valor que midió mi amigo, que fue ¿cuánto? 1,56 ¿qué? Multiplicado por el 100%. Metros y metros, chao, se cancelan. Entonces hacemos el cálculo y nos da que el error relativo es de 0,64%. Ya multiplicaste por 100, ¿cierto? El error es del 0,64 ¿qué? Por ciento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que aguanta o no aguanta la medida? Aguantísima bastante. Entonces me dice, oiga, bueno, esa medida es completamente aceptable porque el margen de error relativo no supera el ¿qué? El 10%. ¿Sí estamos? ¿Y cómo hizo para saber ¿El error absoluto? Esa es la precisión con la que mide tu aparato, es decir, es la mínima unidad de medida que toma tu aparato. Por ejemplo, en el caso de una regla, la mínima unidad de medida es 1 milímetro. Entonces el aparato tuyo tiene un error de más o menos 1 milímetro. ¿Sí estamos? Si es por ejemplo este cronómetro, entonces tiene más o menos 0,01 segundos de error. ¿Sí estamos?
y así sucesivamente, depende de qué aparato sea el que utilicen. Lo primero que van a hacer es mirar la precisión. ¿Sí estamos? En el caso de ese que nos inventamos en clase, ese tiene más o menos 1 centímetro de error. ¿Sí estamos? Muy bien. Miren, por ejemplo, ese aparato que tenía más o menos 1 centímetro de error sirve para medir longitudes grandes, muy grandes. Pero si la longitud es muy pequeña, miren por ejemplo, ¿qué pasaría si uno utilizara un aparato que tiene una precisión de 0.01 metros y mide algo que tiene, por ejemplo, una longitud de 0,02? Tenemos algo que mide 0,02 metros, más o menos 0,0 ¿qué? 1 metro. Y entonces nos dice, calcule el error en esa medida. ¿El error qué? Relativo. Entonces el error relativo va a ser una cosa monstruosa. El error absoluto es esta. ¿Sí estamos? 0,01 metros. Dividido entre 0,02 metros, multiplicado por el 100%. ¿Cuánto da esa división? Da 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el error relativo, si mal no estoy, si no me equivoco, es del 50%. ¿Sí estamos? ¿Es en el cálculo? Listo. Es un error del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Eso es como cuando uno juega cara y sello. Entonces, más o menos es 1 o más o menos es 0. O depende, ¿no? Porque miren, si mide 2, entonces es más o menos, es 3 o es 1. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente, está entre esos dos valores. Entonces es como jugar a lanzar la moneda. El error en la medida es muy elevado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa medida no es buena, ese aparato no sirve para medir esta longitud, se requiere un aparato mucho más decente, más preciso. Entonces espero yo que cuando me estén reportando los errores del experimento que hicieron en clase, como la cinta métrica que nos inventamos está dividida en centímetros y medimos una tapa que creo que tenía máximo 3 centímetros de diámetro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces pues el error en esa medida es que grande, parece ser que debe ser como el orden del 30% según estimo, es un error superando el 10%. ¿Está claro? Entonces tiene que decir esta medida que no aguanta, no vende, no es buena. ¿Sí estamos? Eso es lo que usted debe decir. ¿Qué busca el ingeniero cuando hace medidas para lo que sea? Para construir una máquina, para construir un puente, para construir un avión, para lo que requiera. ¿Sí estamos? Que las precisiones de sus aparatos sean buenas, que aguanten, que no le hagan producir errores tan grandes como este. ¿Sí estamos? En el momento en que quiero construir un puente con unos aparatos que le generan un error relativo de estas magnitudes, es muy probable que el puente como que se construya o no se construya. ¿Me entienden o no? Porque pasa es como jugar a la moneda. Claro. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo, entonces miren que es bien interesante este asunto. Ahora bien, si alguien me dice a mí, por ejemplo, hicieron un experimento de tiempo de caída de un objeto en caída libre, que es lo que acabamos de hacer en clase. ¿Sí estamos? Y me dicen, entonces, ¿cuál es el tiempo de caída del objeto? ¿Cuál es? Se sacaría un promedio entre esas 5 medidas, ¿no? Para hallar un tiempo ideal. Muy bien, exactamente, se saca un tiempo promedio. Se saca el promedio de estos datos. ¿Y ese sería qué? El tiempo verdadero o tiempo medido. ¿Sí estamos? ¿Cómo se calcula ese promedio? ¿Y cuántos promedios existen en la vida? Se suma y se divide entre el total de datos. ¿Ese es el único promedio que existe en la vida? ¿No? ¿Qué otra forma saca uno promedio? Sí, también, ese es otro promedio, se llama como promedio ponderado, ¿cierto? Promedio aritmético y promedio aritmético ponderado. ¿Hay más promedios? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Hay más promedios o no? Los hay. Y entonces cuando alguien diga, no, es que le voy a hacer tal cosa con el promedio, lo primero que le voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuál promedio? Porque hay muchos promedios. Entonces está el promedio aritmético ponderado, está el promedio armónico, está el promedio geométrico y está el promedio RMS o promedio cuadrático. El promedio RMS o promedio cuadrático lo usan mucho en física, por allá hay una cosa que se llama teoría cinética de los gases, ¿sí? Y no es como uno cree. De hecho, el promedio RMS o promedio cuadrático es lo que su profesor en estadística le llamaba una desviación estándar. Cuando uno hacía desviación estándar por allá en estadística, entonces lo que estaba haciendo era un promedio RMS porque era una raíz cuadrada de no sé quién es al cuadrado sobre el total de datos, no sé qué cosa. Bueno, si la medida es poblacional, si la medida es muestra de la riqueza. Muy bien, lo que sea de ese asunto, vamos a mirarlo. ¿Listo? Entonces miren, muy bien mi hermano, estás conmigo. Por eso es que a esta X, si pillan que yo a esta X le puse una ¿qué?
una rayita arriba, porque X rayita arriba, no vector, X rayita arriba quiere decir X promedio. ¿Estamos? X promedio. Entonces eso es importante. Miren, el promedio se saca así. 1. Este promedio es sumatoria desde igual 1 hasta n de los X sub i. Ahí echamos. Todo sobre n. Eso es X promedio. Eso se llama promedio aritmético. ¿Cómo se consume eso? ¿Sabe cómo funciona esto, cierto? La sumatoria. ¿Qué está representando esto? ¿Cómo se lee entonces en un lenguaje castizo? Mi amigo que tiene fuerza hoy dice strange. ¿Ah? No, NPI. ¿Cómo se lee esta vuelta? A uno le dicen en el lenguaje castizo cómo es esta vuelta y uno dice, ah, pum, 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 tanto. ¿Qué es eso? Eso es lo que le está diciendo a ustedes esto, miren. Esto es como un contador, ¿me entienden? Es como un contador. Entonces uno dice, voy a contar. Cuando i vale 1, entonces aparece el primer fulano con i. Entonces como i vale 1, entonces esto es x1. Como esto es una sumatoria, suma, sigma quiere decir suma, entonces uno pone un más. Ahora dice, ya conté 1, ahora cuento en quién. En 2. Entonces cuando i vale 2 aparece quién. X sub 2. Si estamos, sigo contando, entonces se dan cuenta hasta que se quede. Canse. ¿Y el último quién es? N. Entonces uno llega hasta X sub N. Entonces la suma de todos los fulanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que decía mi amigo. Ah, se sumar todo el día ya. Eso es. ¿Sí estamos? Y dividido todo entre quién. N, porque N es el total de fulanitos. Entonces eso es un promedio aritmético. ¿Sí estamos? Eso es un promedio aritmético. Ejemplo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Es un ejemplo lindo, sencillo, tranquilo. Dice, supongan que nuestro conjunto de datos es el siguiente. Nuestro conjunto de datos es el siguiente. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, amén. Unos datos